Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. A Él es el que está en mí, que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Amén. El puente mío es aquí en la iglesia, con mi esposita. Amén. Ella está lo más de linda. Venga, párese, mi amor. Párese, dele una saludito a la. Gloria al Señor. Dios ha sido muy bueno, siempre es bueno. Amén, siempre es bueno. Un día salí de mi casa y me puse música cristiana y salió esa canción, Dios ha sido bueno. Y desde que salí de la casa hasta que llegué a Bello, Dios ha sido bueno, y de ahí no sale la canción. Dios ha sido bueno, Dios ha sido. Toda la canción. Bueno es Dios. Pero gloria al Señor porque Él siempre es bueno. Amén. Gloria a Dios. Abran la Biblia, por favor. San Mateo capítulo 25. Rápidamente. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 25. ¿Encontraron? Bueno, tengan la Biblia ahí abierta. Ya no vamos a leer ahorita. Quiero empezar diciéndoles que usted tiene en la Biblia 4 evangelios, ¿cierto? 3 de ellos son conocidos como los evangelios hipnóticos, es decir, los evangelios que tienen dentro de su estructura narrar los acontecimientos de la vida de Jesús, la vida y obra de Jesús de manera paralela y
y usted puede encontrar la misma historia en los 3 evangelios. Entonces usted puede ver cómo lo narra Mateo, cómo lo narra San Marcos, cómo narra determinada cosa San Lucas, ¿entendido? El evangelio de Juan sí es diferente. Bueno, lo que pasa es que cada uno de estos evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, e inclusive Juan, se dedicaron a escribirle a unos destinatarios específicos, ¿entendido? Es decir, pues para ser claro, Mateo dedicó su escrito, su evangelio, a los judíos. Él se dedicó a escribirle a los judíos para mostrarles que Jesucristo realmente era el Mesías que había venido del cielo, el enviado de Dios, amén, para mostrarles que Él venía a instituir y a constituir su reino en la tierra. Y por eso usted encuentra en el Evangelio de San Mateo el tema del reino de los cielos, la palabra, la frase reino de los cielos, cantidad de veces, como más de 80 veces usted encuentra en el Evangelio de San Mateo la palabra reino de los cielos, rey, ya presentando a Jesucristo como el rey de reyes, como el Mesías. Bueno, en fin, eso se lo escribió a los judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías prometido y enviado de Dios. San Marcos le escribe a los romanos que se estaban convirtiendo al Señor, él les escribe, y por eso el Evangelio de Marcos está lleno de acción, de Jesús sanando aquí, sanando acá, porque los romanos eran así, llenos de acción, llenos de, ¿entienden? Entonces él les escribe y utiliza esta propiedad para poder convencerlos. Y San Lucas, que era un médico griego, él les escribe a los judíos, a los griegos, a los gentiles que llaman gentiles, griegos, es decir, las naciones no judías. Eran muy intelectuales, y él comienza a mostrarles de Jesús como el Dios, como el Todopoderoso, bueno, en fin. Y San Juan sí escribe universalmente, el Evangelio de San Juan sí es un evangelio universal. Bien, amados. Como ya les dije, la temática principal, o digamos la temática predominante en el Evangelio de San Mateo es el reino de Dios, amén, el reino de Dios o el reino de los cielos, que es lo mismo. Y él por ejemplo, los capítulos 5, 6 y 7 está hablando del reino, de cómo es la vida en el reino, de cómo es las normas, la estructura del reino, de cómo se tiene que vivir dentro del reino de Dios. El evangelio comienza con la predicación de Juan Bautista diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo evangelio presenta a Jesucristo iniciando su ministerio diciendo: arrepentidos porque el reino, arrepentidos y creed en el evangelio porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y de ahí en adelante, luego el capítulo 13 nos presenta una serie de parábolas, de figuras retóricas o qué dijera yo, ilustraciones que Jesús hace, que Jesús inventa o que Él crea para poder ilustrarnos la vida del reino, la naturaleza del reino, lo que significa el reino. Amén. Y en este capítulo 25 me llama la atención porque todo el capítulo es hablando acerca del reino también, y tiene 3 secciones que yo quisiera que miráramos. Aquí en este capítulo encontramos 2 parábolas. Con la primera trata de mostrar lo que es la vida de la iglesia en este periodo de espera, en este periodo de expectativa y espera, todos sabiendo que Cristo viene pronto y lo estamos esperando. ¿Cuánto esperan a Jesucristo? Entonces Jesús, para mostrarnos la manera como muchos esperan al Señor, crea esta maravillosa parábola de las 10 vírgenes. Amén. Luego viene una segunda parábola para mostrarnos la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como rescatados del mundo y traídos al reino de los cielos, la responsabilidad que tenemos de poner en ejecución los talentos, los dones, las cualidades, las destrezas, los conocimientos, todo lo que Dios nos ha dado para ponerlo al servicio del reino de los cielos. Y ahí tenemos con esto una enseñanza muy grande en la parábola de los talentos. Amén. Y una vez que nos muestra de qué manera nos tenemos que preparar, y una vez que nos muestra de qué manera y en qué forma tenemos que servir al Señor, nos habla del juicio final, la parte final del versículo 31 en adelante. ¿De acuerdo, amados? Bueno, entonces vamos a iniciar así.
Hoy de pronto mi mensaje no esté muy estructurado homiléticamente, exegéticamente, no sé, pero sencillamente quiero coger estas dos parábolas y quiero coger esta parte final para que prestemos atención y para que nos encasillemos, nos ubiquemos en lo que realmente tiene que ser prioridad en la vida nuestra en estos últimos tiempos. ¿Dicen amén? Amén. Hermanos, ya llegó el tiempo en que nosotros tenemos que, dice la Biblia, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, todas las profecías que el Señor dejó como señales, dice, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces es el tiempo ya de levantar la cabeza. Es el tiempo ya de dejar de estar mirando en el mundo, de estar mirando a ver qué saco, a ver qué aprovecho, a ver qué hago, a ver qué, sino mirar hasta donde está Jesús, porque nuestra redención se acerca. Amén, amados. Bien. Entonces, con esta perspectiva, encontramos que Jesús nos presenta la parábola de las 10 vírgenes. Trata de mostrarnos lo que es, ya les dije, la vida de la iglesia en este tiempo de espera, en este tiempo esperando al Señor. Amén. Y lo ilustra mostrando la condición de la iglesia, lo ilustra de esta manera, ¿ya? Y mire cómo comienza diciendo, entonces el reino de los cielos, no se le olvide que el tema predominante es el reino de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, dejemos hasta ahí. El Señor no omite detalle para que tengamos en cuenta, mis amados. El Señor no omite detalle para que tengamos en cuenta la manera como se está dando la iglesia del Señor, ¿ya? El Señor presenta la vida de la iglesia con estas 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, ¿ya? Como mostrando que hay personas en la iglesia que estando en la iglesia se consagran a Dios, viven para Dios, están atentas, escudriñan, leen, oran, buscan a Dios, están cada día investigando, cada día están cotejando los acontecimientos del mundo con lo que dice la palabra del Señor sobre los últimos tiempos, están en esa tónica, gente que está, hermanos, esperando de verdad al Señor, bendito y alabado su nombre. En cambio hay otro grupo de personas que vienen a la iglesia, que viven una vida relajada, viven una vida despreocupada, vienen a la iglesia y vuelven para la casa, y de esta manera, amados hermanos, estas personas sencillamente son participantes, asistentes, simpatizantes de un culto. No se ve en ellos progreso, no se ve en ellos crecimiento, no pueden reflejar el verdadero testimonio de Dios, ¿entendido, amados? Y se han convertido simplemente en personas religiosas que vienen a cumplir con un culto y vuelven y todo, pero tiran la Biblia al llegar a casa y se olvidan de la vida cristiana, sus vidas siguen siendo iguales, son personas que todavía albergan resentimientos, odios, envidias, mienten, enojan, en fin, tanta cosa, y sus vidas no cambian, no dan frutos de justicia, como dice la palabra del Señor, ¿entendido? Entonces son personas que no se aperciben. La cosa más importante de esta parábola es la manera como las prudentes se aperciben y cogen el aceite, que era el combustible con lo cual podrían mantener sus lámparas encendidas, y llenan la lámpara y a la vez tienen aceite de repuesto, amén. En cambio las insensatas no hicieron así, ellas sencillamente tenían la lámpara encendida y con eso bastaba, ¿ya? Y bueno,
así se pasa la vida. Nosotros como pastores tenemos que estar luchando con muchas personas de la congregación. Primeramente los que están bien consagraditos, los que lo están empujando a uno: pastor, bueno, ¿qué más hay que hacer? Pastor, venga, hay que hacer esto. Pastor, mire esto, mire por acá. ¿Por qué no hacemos una vigilia? ¿Por qué no aprovechamos este puente? ¿Por qué? Lo viven a uno tallando, como dice el dicho. En cambio hay otro grupo de personas a las que tenemos que estar empujando. Hermana, ¿por qué no ha vuelto a la iglesia? Hermana, ¿qué le pasa? Hermano, ¿usted qué? Hace días no lo veía. Y comienzan a contarle a uno unas historias. No, pastor, es que estoy desanimado. Pastor, es que yo caí por ahí en un error, estoy muy mal. Y bueno, así, todas estas cosas. Entonces nos toca en esa lucha con toda la congregación, que de verdad, hermanos, presentan condiciones totalmente distintas unos de otros. Bien, entonces dice la Biblia aquí de una manera bien dramática, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Muestra esa larga espera que está teniendo la iglesia del Señor. Amén. Trata de ilustrar todo el tiempo. Ya, como dijo el apóstol Pedro, muchos dicen: a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que nosotros nos conocemos hemos oído que Cristo viene y a ver, ¿a dónde viene? No ha venido todavía. Entonces el apóstol tiene que explicar: es que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Lo que pasa es que Dios está esperando que todo el mundo se arrepienta, que se reúna todo el pueblo que ha de conformar el reino de los cielos. ¿Entendido? Entonces, de esta manera el tiempo ha pasado. Han pasado más de 2000 años, y durante esos 2000 años toda la vida se ha predicado que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto. Ahora sí, de verdad, las señales, hermanos, ahora sí de verdad, el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios y el que tiene el Espíritu de Dios puede recibir de parte del Señor el testimonio de lo cercana que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo, amados? Lo cercana que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que tardándose el esposo, es decir, en la larga espera, cabecearon todas y se durmieron. Vino un aletargamiento. En la historia no ha habido época más de tanta tibieza y frialdad espiritual como esta que estamos viviendo, a causa del pecado, a causa de la mundanalidad, a causa, hermanos, de tanta filosofía que se está moviendo en el mundo, tanta cosa. Y inclusive esto ha logrado permear la iglesia. Hay unos hermanitos que tienen en la cabeza tantas cosas y uno tiene que estarles mostrando con la doctrina. ¿Entendido? Y la Biblia nos enseña que no nos adaptemos al mundo de pecado, sino que sigamos el derrotero que la palabra de Dios nos presenta, que no nos conformemos a este mundo. En cambio, las personas sí quieren: no, pastor, es que todo ha evolucionado, es que todo ha cambiado, es que el mundo, es que los años, es que la evolución, es que no sé cuántas. Bueno, entonces tenemos que vivir luchando con todas estas cosas. En esa tónica, mis amados hermanos, las personas que buscan, que temen del Señor, que todo esto, están siempre conscientes de la inminencia de la venida del Señor y están siempre cada día alistándose. Pero nadie está exento de vivir tiempos de desánimos, tiempos de frialdad, que se ellos dice: cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué es lo más importante aquí? La reserva que tengamos. Amén. La reserva que tengamos. Si usted es una persona que durante toda la vida se ha dedicado a buscar la llenura del Espíritu Santo, si usted es una persona que se ha dedicado a vivir en la palabra, si usted ha buscado el conocimiento de la palabra de Dios, si usted se ha llenado del Espíritu Santo, usted puede vivir ese periodo, puede vivir experiencias de desánimo, de depresión, de lo que sea, pero rápidamente lo que usted tiene lo levanta, lo ayuda. Dice que cabecearon todas y se durmieron. De repente se oyó un clamor: ¡hey, aquí viene el esposo, salid a recibirle! Y todas se despertaron al oír el clamor. Hubo una conmoción ahí en medio de ellas, y encontraron todas sus lámparas apagadas. Y de inmediato las insensatas fueron a organizar y encontraron que las lámparas estaban totalmente vacías, desprovistas totalmente de aceite. Mientras que las otras también encontraron las lámparas así, pero tenían aceite de reserva y echaron. Amén. No se les olvide que el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. En la época antigua se utilizaba el aceite como un símbolo
de lo que sería la vida, la asistencia del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Amén, amados. El fuego que ardía en el tabernáculo era alimentado por el aceite, y la luz y la lámpara nunca se podía apagar, nunca se podían apagar. Es decir, la vida de un cristiano nunca puede, hermanos, estar sin la presencia, sin la asistencia del Espíritu Santo. Y estas personas tenían en sus lámparas, que son como símbolo del cuerpo, y tenían aceite de reserva, y pudieron remediar el impasse rápido. Llenaron de nuevo sus lámparas y las encendieron, mientras que las otras representan a ese grupo de personas de la iglesia demandantes, a ese grupo de personas que a toda hora están tratando de sacar algo de la iglesia. ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no van a mi casa? ¿Por qué no me visitan? Por favor, deme una cita, deme una consejería. Están demandando a toda hora. Son personas que no maduran, son personas que no crecen, son personas que no aprenden a caminar en la vida cristiana de manera sólida, y están a toda hora demandando. Se convierten en verdaderos consumidores y consumidoras del reino de Dios. No aportan, sino que al contrario, exigen, llaman, piden. ¿Entendido? Y muchas personas, miren, hermanos, ahorita el pastor Javier anunció la ofrenda de canasta de amor, una ofrenda que se dedica para ayudar a personas que tienen problemas y necesidades económicas. Con esa ofrenda se compran mercaditos y se reparte. Hermanos, hemos encontrado unos casos de personas que solamente venían a la iglesia solamente por llevarse esa canasta, por llevarse esa bolsita con mercado, no por Dios, no por aprender, no por crecer, no por adorar, no por nada de esas cosas, no, venían por la bolsa de mercado. Entonces, hermanos, es lamentable esta condición, ¿ya? Estas mujeres insensatas, enseñadas a demandar, de inmediato, cuando vieron sus lámparas apagadas, no tenían aceite, y las otras sí tenían aceite de reserva, dijo: danos de vuestro aceite, compartan con nosotros vuestro aceite con nosotras, para que podamos encender nuestras lámparas. Pero era un momento determinante. Amén, era un momento determinante, y les dicen: mira, para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, más bien id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y dice la Biblia que mientras iban, llegó el esposo y entró con las que estaban preparadas, las 5 prudentes, y las otras se quedaron por fuera. Bueno, para lograr un entendimiento más de esta parábola, tenemos que, para tratar de entender un poco lo que Jesús quiso enseñar, no solamente lo que quiso advertir de estar preparados, de tener la vida del Espíritu, la llenura del Espíritu, de estar siempre encendidos, de estar siempre en comunión con Dios, preparados delante del Señor, sino que también tenemos que conocer la naturaleza de lo que es el reino de los cielos, la venida de Jesucristo, y, como dice el apóstol, nuestra reunión con Él. Amén. Y nuestra reunión con Él. Bueno, entonces Jesús utiliza la figura de un matrimonio. Amén. Y tenemos que mirar esto de acuerdo a la usanza, de acuerdo a la manera como se daban los matrimonios en aquella época. Y esto nos va a arrojar un poquito más de conocimiento, para que veamos por qué razón tenemos que estar preparados, atentos, con la cabeza levantada, porque Cristo puede venir en cualquier momento por su iglesia, y si no estamos preparados, aquí nos vamos a quedar. ¿Entendido? En aquella época, un matrimonio comenzaba desde el momento en que un joven se fijaba o ponía los ojos en una niña, se enamoraba de ella, y se enamoraba, y ya llegaba el momento en que decía: esta tiene que ser mi esposa. Él iba donde su padre y le decía al padre: padre, yo quiero que esta niña de la cuadra de allá abajo, de no sé dónde, sea mi esposa. El padre la miraba y el padre podía probar: sí, mi hijo, me gusta. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Ellos dos, el padre y el hijo, ir a la casa de la muchacha y hablar con los padres de ella. Y tenían que entrar en una negociación. La primera cosa era que los padres aceptaran a ese joven como parte, porque iban a emparentar como parte de la familia, lo recibieran como yerno. Y si una vez que ellos dijeron: sí, nos agrada, el muchacho puede ser parte de nuestra familia,
vamos a negociar la dote. Entonces, para yo poderles entregar mi hija, les exijo tantas ovejas, tantas vacas, así. Entonces pedían una dote, ¿ya? Y si el muchacho amaba a la esposa, se hacía reventar y se conseguía la dote. Y el papá le ayudaba y, bueno, ¿entendido? Entonces, cuando conseguían la dote, entonces ya entraban en el desposatorio. ¿Cómo se dice? Bueno, es decir, quedaban comprometidos en matrimonio, ¿ya? Y eso era un periodo de tiempo donde quedaban comprometidos, llevaban testigos y se firmaba y quedaba. Y era algo tan serio, hermano, no era el matrimonio, era simplemente el compromiso. Y era tan serio que disolverlo tenía que también ser a través de bases y de acciones jurídicas. Tenían que volver a llevar el juez y llevar los testigos para disolver si alguna cosa sucedía. Pero ahí quedaban desposados. Es el caso que sucede con la Virgen María y José, ¿ya? Que estando comprometidos o desposados, comprometidos en matrimonio, ella resultó embarazada. Y ellos todavía no se habían casado, todavía no se habían unido, ¿entendido? Y eso era de meses. Ella se iba, ella quedaba con los padres, posiblemente aprendiendo todo. La mamá la empezaba a formar para que fuera una esposa en todos los asuntos del hogar. El hijo iba donde el padre a aprender cualquier oficio, cualquier profesión, qué sé yo. Cuando ya llegaba el tiempo, entonces volvían cuando ya llegaba el tiempo del matrimonio, el tiempo fijado para el matrimonio, venía el muchacho, el novio a la casa de la novia. Y ahí lo estaban esperando la novia con todas las doncellas, con todas las jovencitas, las damas de honor, para recibir al novio. El novio venía, cogía a la novia y la traía a la casa del padre, a la casa de él, la casa del padre, y ahí se efectuaba el matrimonio. Y ahí se armaba la fiesta. Y era una fiesta que duraba 7, 8 días. ¿Entendido? Una fiesta de matrimonio duraba 7, 8 días. Entonces es una figura muy bonita porque es igual a lo que está sucediendo entre Cristo y la iglesia del Señor. Amén. Cristo vino y escogió la iglesia. ¿Cuántos fueron elegidos por el Señor? ¿Cuántos fueron escogidos por el Rey? Aleluya, todos fuimos elegidos. Amén. Luego Él se fue a hablarle al Padre de nosotros. Amén. Y Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo me fuere, yo me voy a preparar lugar para vosotros. Y luego vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estamos en ese periodo, hermanos. Todavía no ha ocurrido lo que se conoce como la unión mística de Cristo con la iglesia. Todavía las bodas del Cordero no se han efectuado, pero un día vendrá el novio. Amén. Un día vendrá el novio y vendrá a levantar la iglesia y la llevará al reino de los cielos, la presentará al Padre, y luego entraremos a las bodas del Cordero a disfrutar de la vida eterna con Cristo Jesús, eternamente y para siempre. Bendito y alabado es el Señor. Amén. Bueno, entonces la figura en la parábola nos muestra todo este proceso. Y cuando viene el esposo por la novia para llevarla ya a las bodas, las 5 vírgenes insensatas estaban fuera buscando aceite en la calle. ¿Entendido? Desprovistas completamente. En cambio, las prudentes se habían levantado, ya habían organizado las lámparas, ya tenían la lámpara encendida, y entró el esposo solamente con las que estaban. Bendito el nombre del Señor. Cada una de estas parábolas terminan con la bendición de los que esperan al Señor, con la aprobación y la satisfacción de los que esperan al Señor, y poderlo recibir y poder estar tranquilos, y como dice la Biblia, no tener que alejarse avergonzados de la presencia del Señor, sino poderlo recibir con toda propiedad. Bendito y alabado sea el Señor. Pero también la Biblia nos presenta la tragedia de los que han vivido una vida de liviandad, de tibieza espiritual, de esas personas que nunca buscaron el conocimiento de la palabra, que no fundamentaron la vida, no fundamentaron la Biblia, la vida en la
en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿entendido? Sino que vivieron una vida religiosa, venían al culto, volvían del culto, venían del culto, volvían del culto y nada más, pero nunca hicieron lo que Dios manda en su palabra. Y la venida de Cristo los tomó totalmente desapercibidos, totalmente, hermanos, ajenos, lejos de lo que deberían ser, de lo que deberían saber en el momento de la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo, permítame decirlo así como para usar una exageración, Jesucristo se desgastó advirtiendo, velad y orad. Esas palabras, velad y orad, las repitió cantidad de veces. Velad y orad porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad y orad porque para que no caigáis en tentación. Velad y orad para que seáis tenidos por dignos de estar firmes delante del Cordero. Velad y orad. Bueno, a toda hora nos advirtió y nos advirtió. Amén. Y ahora lo hace aquí con parábolas. Me llama la atención que en el capítulo 13, que ya les digo que está ese conjunto de parábolas sobre el reino, todas dicen: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio, bueno, así. Pero llega una parte donde dice: el reino de los cielos es semejante a una gran red que es echada en el mar, y una vez que es echada en el mar la recogen y atrapa tal cantidad de peces, y luego los pescadores la sacan a la orilla y se juntan todos a escoger lo bueno, y lo bueno lo echan en cestas y lo malo lo arrojan fuera. Dice: así será en el fin del tiempo, agrega ahí Jesús en esa parábola. Así será en el fin del tiempo. Vendrán los ángeles del cielo y escogerán los buenos de entre los malos, y a los buenos irán al reino de los cielos, y los malos a la perdición y castigo eterno. ¿Entendido? Entonces, por todo lado el Señor nos está advirtiendo y utiliza estas figuras, utiliza estas comparaciones, estas historias maravillosas que Jesús lograba crear para hacernos entender todos los aspectos de su venida, todos los aspectos de la vida cristiana, el peregrinaje nuestro aquí en la tierra, esperando a nuestro Salvador, esperando el novio que nos llevará al reino de los cielos para una unión eterna y gloriosa con Él por toda la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva que Dios creará. Amén, amados. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén, amados. Bien, entonces de esta manera encontramos la condición de la iglesia, y la primera parábola de este capítulo es para mostrarnos cómo la iglesia vive una parte desapercibida, una parte totalmente ajena a lo que es el mensaje de la palabra de Dios, viviendo de religiosidad, viviendo en comunidad, siendo cristianos simpatizantes, asistentes y no más, no practicantes. Mientras que otro sector de la iglesia son los que están avivados, encendidos, los que ayunan, los que vienen a la vigilia, los que participan de todo, los que predican, los que enseñan, los que hacen tantas cosas en pro del reino de los cielos. Están preparados, se están alistando para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces sencillamente, de manera muy sencilla, les he mostrado la intencionalidad de Jesús al presentarnos esta linda parábola de las 10 vírgenes. ¿Les quedó claro? ¿A cuál grupo pertenece usted? ¿A las prudentes? No me conteste. ¿O a las insensatas? Contéstese usted mismo, usted misma. ¿A cuál grupo pertenece? ¿A las prudentes o a las insensatas? Si pertenece a las insensatas, como dice el dicho, póngase las pilas. Amén. Todavía hay tiempo, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tome aceite del Señor, llénese de la bendición y de la gloria del Espíritu Santo. Pídalo, 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 deséelo y llénese de la gracia, de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Coja la palabra, ámela, devórela, cómala todos los días la palabra de Dios, y prepárese, esté listo, preparado para la venida de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Bendito y alabado su nombre. Amén, amados. Alabado sea el Señor. La segunda parábola
igualmente de manera sencilla, nos revela lo que ya la vida cristiana, lo que es la vida cristiana en ejercicio del ministerio, del plan de Dios para nuestra vida. Les hemos recalcado, les hemos anunciado más de una vez, de muchas maneras, que Dios te llamó con un plan, que Dios te trajo aquí con un propósito. Amén. No vino aquí, no te trajo aquí a que te sientes en una silla, a calentar esa silla, a empezar a demandar que vayan a mi casa, que visítenme. No estoy diciendo que usted no lo pueda hacer, pero hermanos, cuando logramos la madurez cristiana en el ejercicio de todo lo que la palabra de Dios nos enseña, muchas veces, pues hermanos, les digo sinceramente, tiene que ser una situación muy difícil para uno tener que venir aquí a decir, por favor, necesito que me visiten, necesito que me ayuden. ¿Entendido? Porque uno, más que tener una ayuda humana, siempre va a tener al Espíritu Santo, hasta va a tener ángeles de Dios que Dios ha puesto para el servicio de sus escogidos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Bueno, entonces en esta parábola el Señor muestra cómo todos los escogidos de Dios reciben de Él un talento, una destreza, un don, un qué sé yo, para que lo pongan al servicio de la obra del Señor. Amén. Y lo utiliza o ilustra esto con una parábola. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, vuelve el reino de los cielos, ¿no? Que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5. Bueno, finalmente dice que llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que siembras y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, entonces, hermanos, aquí muestra la actitud de las personas que llegan a la iglesia, y algunas personas con madurez, con conocimiento, y también, hermanos, que entran en ese fuego, entran en esa búsqueda de Dios. De inmediato perciben por el Espíritu Santo que el Señor los trajo para algo. Y muchas personas tempraneramente, o digamos en forma muy temprana, comienzan a servir a Dios, ¿ya? Y hay gente que lleva años en la iglesia y de repente ven a uno que recién se convierte ya sirviendo en algo y dicen: ay, pero ya acabó de llegar y vea, ya lo tienen ahí. Ah, mi hijo, pero es que si usted no se dispone, entonces ¿cómo quiere pues? Así pues que hay personas que logran percibir el propósito por el cual Dios los llamó, para el cual Dios los trajo a su obra. Amén. La Biblia dice que fuimos llamados para heredar bendición, para que con esa bendición bendigamos a otros. ¿De acuerdo? Seamos bendición. Y el apóstol Pedro dice: cada cual, dice el apóstol Pablo, según el don que haya recibido, ministrelo a los demás como verdaderos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, cada uno de ustedes recibió de parte del Señor un talento, una cualidad, una destreza, un conocimiento, cualquier recurso, porque no solamente dones, talentos, atribuciones o atributos, sino también recursos. ¿Entendido? Recursos. Entonces, mis amados, ¿de qué manera te has dispuesto a servir al Señor? Yo me pregunto, ¿estás sirviendo o estás demandando? ¿Estás aportando o estás quitando? ¿Cómo hacemos para que el reino de los cielos avance?
¿Cómo hacemos para que crezca el reino de Dios? ¿Ah? Mira, hermanos, somos tan competitivos y tan triunfalistas que lo demostramos hasta con cosas como, por ejemplo, un equipo de fútbol. Los que son del Nacional quieren que gane todos los partidos, que no pierda ni empate ninguno, quieren que dejen regado a todos los demás equipos, quieren que estar en la punta, ganarse todas las copas, los campeonatos, ¿cierto que sí? Yo me pregunto, ¿por qué no tenemos el mismo sentir con la obra de Dios? ¿Por qué no tenemos el mismo sentir con el reino de los cielos? ¿Por qué vemos que Satanás está llevando la mejor parte? ¿Por qué vemos que día tras día mueren almas sin Cristo, mueren almas sin el conocimiento de Dios y van a parar en la condenación eterna y nosotros tranquilos? Y el reino de los cielos, hermanos, es frente a lo que es el mundo, el reino de los cielos es una minoría. ¿Cómo hacemos para que crezca? Yo lloro en la presencia de Dios, le digo: Dios, no condenes tus almas, ten misericordia. Padre, son seres que creaste a tu imagen y semejanza. Señor, sálvalos, Señor, trae salvación. La Biblia dice que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue enviado para que por todo el mundo y por toda la tierra convenza al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Dios, dice la Biblia, está interesado en que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Dios no quiere que ninguno se pierda, dice la palabra. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Biblia. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿De qué manera estamos luchando por la construcción del templo, del reino de los cielos? ¿Ah? ¿De qué manera? El apóstol Pablo lo presenta como una construcción. Dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada uno empieza a sobreedificar, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. Pero es labor de cada miembro de la iglesia. A eso te llamó Dios. Y a cada uno Dios le dio los medios de acuerdo a la capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 de acuerdo a la capacidad. Y de acuerdo a eso Dios te tomará cuenta. Dios no le va a exigir al que le dio un solo talento, no le va a exigir el resultado del que recibió 5. A cada uno conforme Dios le dio y conforme Dios vio su capacidad, le entregó, y así mismo Dios le reclamará. ¿Está claro? Pero hay que trabajar. Usted se ha puesto a pensar que si cada uno de ustedes se pusiera en el empeño de ganarse un alma para Cristo, cada uno, cada mes la iglesia se duplicaría. El reino de los cielos crecería abundantemente. Las almas no se perderían. Satanás no llevaría la ventaja. ¿Entendido, amados? Y de esta manera estaríamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y poniendo en función lo que Dios nos entregó. ¿De acuerdo? Usted tiene que preocuparse por este aspecto de la vida cristiana, que es el servicio a Dios. Usted tiene que preocuparse para poner en acción y en función los talentos, las cualidades, los recursos que Dios ha puesto en ti. Tú mismo tienes que, a través de la palabra y a través de tu vida cotidiana en la iglesia, tienes que perfilarte, meterte en algo, luego en otra, hasta que logres perfilarte y ubicarte en la posición en que Dios te quiere tener y ser clave, produciendo. Amén, amados. Produciendo. La Biblia, hablando de frutos, sí que nos compara con árboles. Capítulo 15 de San Mateo, la buena de San Juan, la vid verdadera, y ustedes son pámpanos, o sea, la ramita por donde sale el racimo de uvas. Todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Todo pámpano que siempre da fruto, mi Padre lo limpiará, para que siga dando más fruto. Pero todo pámpano que no da fruto, mi Padre lo cortará y lo echará en el fuego. Entonces siempre se están mostrando las dos consecuencias de la vida. Servir a Dios trae como consecuencia
la aprobación de Dios, el favor de Dios. Nos bendice, nos ayuda a crecer, a avanzar. Amén. No servir a Dios puede sufrir el rechazo de Dios. Será cortado, dice. Amén. Bueno, todo árbol que da buen fruto y todo árbol que da malos frutos, utiliza Dios muchas figuras para mostrar este aspecto de la vida cristiana, el servicio a Dios, el fruto que podemos dar. Yo miro esta congregación y puedo pensar en cuántos hay aquí con el talento para aconsejar, para consolar, para ayudar. Personas que serían muy útiles en los hospitales, personas que serían muy útiles en las cárceles, personas que serían muy útiles en los hogares donde hay contienda, donde hay desconsuelo, donde hay división. ¿Cuántos otros hay aquí que tienen la facultad de orar, de ayunar? Personas que pueden cargar, sostener las cargas de los demás en oración con la intercesión diaria. ¿Cuántos otros hay aquí, hermanos, que tienen la capacidad de explicar la palabra, de enseñar, de discipular, de discipular? Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Le dijo a la iglesia. Amén. Pero mire la iglesia sentada, reunida en 4 paredes, y los mismos todas las veces los mismos con las mismas. ¿Y dónde están los talentos? ¿En dónde está el fruto? ¿En dónde está la acción de la iglesia? Entonces es para reflexionar sobre esto. La primera parábola nos está hablando de cómo vivir una vida digna, de cómo estar preparados, de cómo alistarnos para la venida del Señor. Porque allá donde Él nos quiere llevar, allá no entrará cosa manchada o ni inmunda, dice la palabra. Amén. Y esta segunda parábola es, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Qué vamos a hacer con lo que Él nos ha dado? Con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Talentos, cualidades, destrezas, atributos, recursos. Amén. Y bueno, hermanos, el tiempo se acaba y el capítulo termina con el relato que Jesús da sobre lo que es el juicio final. El versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, o de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque igual tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces igual le dirán ellos: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y concluye el capítulo diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno,
Es maravilloso este discurso del Señor. En la primera parábola nos ilustra la condición y calidad de vida que debemos llevar, siempre preparados, siempre listos para recibir al Señor. Amén, amados. La segunda parábola nos dice cómo debemos estar activos. Persona que sirve al Señor es una persona que no le queda difícil estar preparado. No le queda difícil estar preparado. ¿Entendido? Porque la actividad del servicio al Señor cada día nos consagra más. Por eso dijo Jesús: el pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará. Pero una persona que viene, se sienta y escucha y vuelve y se va, es una persona que no crece, que no avanza, que no entiende, que no conoce. Y viene el Señor y no va a estar preparada. No va a estar preparada. Entonces el servicio cristiano es vital. La actividad dentro de la iglesia, servir al Señor, ayudar, procurar que crezca el reino de los cielos. Les decía, si así como queremos que Nacional se gane todas las copas, debemos desear que el reino de los cielos, el reino de Jesucristo sea grande, sea inmenso. Amén, amados. Y que la voluntad de Dios se cumpla. Y es que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo lograremos? Con la acción de todos. Ese encarguito nos lo dejó Dios a nosotros. Amén. Dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y tenemos que estar a toda hora rogando, intercediendo, clamando y a la vez trabajando. ¿Está claro? Solo 2 personas me dicen amén. Y hoy han estado muy callados mirándome. ¿Ah? Bueno, amados, lo que predomina en este tema del juicio final es la separación que Dios hará de sus escogidos con los que llevaron una vida cristiana mediocre, insuficiente, y de lo que son los impíos. Pone la figura de un rebaño. En un rebaño, un pastor tiene ovejas y cabras pastando en el mismo prado. Pero llega un momento en que él se tiene que dar a la tarea de separarlos. ¿Entendido? De separarlos. Y Jesús toma esa figura para decir que al final del tiempo, acuérdense que les referí la parábola de la red, donde dice que sacan la red llena de peces y se sientan los pescadores a escoger lo bueno que echan en canastas y lo malo lo desechan. Así en el fin del tiempo, concluye Jesús esa parábola diciendo: así en el fin del tiempo vendrán los ángeles del cielo y separarán los justos de entre los injustos, los buenos de entre los malos. Amén. Y hay esa separación. Hay esa separación. La parábola primera de las vírgenes concluye de una manera muy dramática y triste. Las mujeres insensatas llegan, encuentran la puerta cerrada y comienzan a llamar: Señor, Señor, ábrenos. Pero desde adentro les dice el esposo: no os conozco, no sé quiénes sois. Señor, ábrenos. Hay otra parte de la Biblia donde inclusive alegan con el Señor: Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué. Otros le dicen: Señor, en tu nombre, tú en nuestras plazas predicaste, Señor. Y él contestará: os digo que no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez les prediqué sobre eso, pensando qué quiso decir Jesús con ese hacedores de maldad. Hay personas que llevan años en la iglesia y no han querido despojarse de esos malos hábitos: la mentira, la ira, la envidia, los resentimientos, las amarguras, las maledicencias o las malicias, una cantidad de cosas. Y están en la iglesia, siguen mintiendo; están en la iglesia, están en intrigas; están en la iglesia y siguen calumniando; están en la iglesia y siguen haciendo esto. La Biblia, ¿cómo los llama? Hacedores. ¿Cómo los llama la Biblia? Hacedores de maldad, aunque estuvieron en la iglesia por todo el tiempo. ¿Entendido? Mis amados, al final del tiempo predomina una actitud, que es la actitud del amor y la misericordia.
La actitud del amor y la misericordia se consigue con el diario contacto con los necesitados, con el amor que vamos logrando de parte de Dios. Dios es amor, y el que ama ha nacido de Dios. El que no ama es un mentiroso. El que no ama y dice que es de Dios es un mentiroso, porque Dios es amor. Amén. Y sobre la misericordia, que es un derivado del amor, pues la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ¿qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Yo creo que el acto de misericordia más lindo que podemos ver reflejado en la Biblia es cuando en la cruz, usted se puede imaginar la joyita que era ese ladrón que estaba al lado, violador, criminal, un hombre lleno de maldad, y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le contestó Jesús? Oigan a este si es conchudo, ¿no? Con todo lo que hiciste, la vida que llevaste, descarado. Así le contestó Jesús. En medio del desequilibrio hermanos, del estado febril en que Jesús se encontraba, le dijo: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no le hizo cuenta de los crímenes, él no le hizo cuenta de los robos, de hoy mismo estarás. En las iglesias, yo conozco personas que vienen a la primera por no encontrarse con otra persona a quienes detestan. Es que a la segunda viene esa señora que me cae tan mal, me cae como una patada al hígado, dicen. Hay una persona que no se puede ver con su propia hermana de la carne, hijas del mismo padre y la misma madre, y no se pueden ver, y ella viene, la una viene a la primera y la otra viene a la segunda. Entonces, ¿qué pretenderán? ¿Que Dios les haga un cielo para esta y otro cielo para esta otra de acá? ¿Qué es lo que pretenden? Son implacables, incriminan, no tienen misericordia. Al cielo no irán, desgraciadamente. Pero Dios está advirtiendo porque todavía hay tiempo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Todavía hay tiempo para ordenar tu vida. A los de la derecha les dijo: venid, los atrajo, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque hicieron las cosas correctamente. Pero a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos. Uy, muy fuerte, ¿cierto? Al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Para nosotros, los que somos hijos de Dios y esperamos al Señor, vamos al reino preparado desde la fundación del mundo. Ellos van para el fuego preparado para el diablo y sus ángeles, como diciéndoles: tontos, esto no se lo preparamos para ustedes, esto se lo ganaron ustedes, pero esto fue para el diablo y sus ángeles. ¿Entendido? Dígale a Satanás: tú no me vas a llevar allá, porque eso fue preparado para el diablo y sus ángeles. Yo voy para el reino de los cielos, que fue fundado desde la fundación del mundo. Amén. Pónganse en pie, amados hermanos. Maravilloso Rey, maravilloso Rey. Dígale: Dios, gracias te doy por tu palabra, muy sencilla, pero es una advertencia. Hay partes de la palabra que no necesitan mucha explicación, y quizá meternos en campos teológicos y tratar de profundizar de pronto confunde un poco. De la manera más sencilla, usted se puede dar cuenta lo cercana que está la venida del Señor y la condición en que usted tiene que estar para cuando Él aparezca en las nubes. De una manera muy sencilla, la parábola de los talentos te explica
que Dios te trajo a su reino con un propósito y puso en ti dones, talentos, cualidades, recursos, atributos. Y el apóstol Pedro dice: cada cual según el don que haya recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Piensa lo que tú podrías aportar a la obra del Señor para la salvación de las almas o para la edificación de tantas personas. Y cuando Cristo venga vas a poder darle cuenta de lo que Él puso en ti. Amén. Y tercero, mira cómo será el tiempo final. Mira a qué bando perteneces y qué palabras vas a escuchar de parte de Jesús. Amén. Al final del tiempo. Dile: Dios, ayúdame. Ayúdame a llenarme de ti, a mantener mi lámpara encendida, Señor. Dame cada día el aceite fresco, Dios. Dame, Señor. Dame, Señor, el aceite fresco de tu Espíritu Santo cada día, para vivir encendido, para vivir, Dios mío, preparado, listo para el día de tu venida. Padre, en el bendito nombre de Jesús, mi vida te pertenece, dile. Hazme un instrumento de poder en tus manos. Úsame, Señor, con poder. Dile: Señor, ayúdame a disponerme, ayúdame al despojo, ayúdame a la renuncia, ayúdame, Señor, a lograr esa consagración que tú demandas. Padre omnipotente, en el bendito nombre de Jesús, entrego en tus manos mi vida. Háblale, pídele a Dios que te ayude. Espíritu Santo, causa el efecto de tu palabra. Causa el efecto de tu palabra, Espíritu Santo. Convence, Espíritu de Dios, convence, transforma. Ayuda mucho, Señor, a iniciar el camino de la justicia, el camino de la verdad. Oh Dios, gracias.